que un día especial para este miércoles debería ser la tertulia de nuestros colaboradores, los periodistas, para analizar muchos de los temas de actualidad local, pero queremos centrarnos en nosotros mismos. Vamos a analizar la situación del periodismo porque tenemos en esta mesa pues, a uno de los máximos representantes de este sector, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodismo de España. Él es Miguel Ángel Noceda, a quien saludamos, pero viene acompañado de más gente. Muy buenos días, Miguel Ángel. Bienvenido a Elche. Gracias. Le acompaña también otro periodista, profesor, consultor y especializado en el periodismo digital, Ismael Nafrías. Bienvenido, Ismael. Hola, muy buenos días. Ambos vienen aquí a Elche precisamente a presentar hoy, a entregar hoy esos premios del periodismo de investigación e innovación Vicente Verdú que ha promovido la Asociación de Informadores de Elche. Bienvenido, Ismael. Muchísimas gracias. Por eso nos acompaña la presidenta de la Asociación de Informadores, Mariate Bolívar. Bienvenida, Mariate. Buenos días, gracias. Y el vicepresidente de la asociación, Gaspar Maciá. Bienvenido, Gaspar. Buen día. Bueno, Gaspar, esta es tu casa. Bueno, pues comenzamos. Tenemos invitados de lujo, de excepción, y quiero aprovechar, sobre todo Miguel Ángel Noceda, el presidente de la FAPE, porque él durante 33 años ha pertenecido a la redacción del diario El País, uno de los diarios más destacados, y ha estado durante 13 años al frente de la sección de economía del País. Ha estado trabajando en otros medios de comunicación, pero me he centrado en El País porque allí compartió las noticias y los acontecimientos de este país con nuestro querido hijo predilecto, Vicente Verdú. Sí. ¿Cómo era Vicente Verdú? Pues era una persona, la verdad es que va a sonar atópico que lo diga, ¿no? Pero era una persona entrañable, muy cercano. Él, cuando estaba en la redacción, porque no, él pasó épocas... cuando yo coincidí con él, porque él era mayor que yo, evidentemente, y cuando yo coincidí en la redacción, en El País, él estuvo de corresponsal varios años, en fin, pero cuando estaba en la redacción, pues se dejaba caer por la redacción, era muy cercano a los más jóvenes los trataba muy bien, que además los más jóvenes, sabiendo cómo era, pues se acercaban a él para que le contara sus experiencias y les ayudara a hacer, lo que es la correa de transmisión en las redacciones, el aprendizaje de los más pequeños, de los más jóvenes con los más veteranos. Y en mi caso, él se interesaba, en contra de lo que yo pensaba al principio, se interesaba mucho por la economía. Oye, ¿qué pasa por Estados Unidos? ¿Qué va a pasar por...? Me preguntaban los mercados, cuando había alguna noticia importante, claro, importante de economía, de estas que tenían mucha repercusión, pues se acercaba a la sección de economía para preguntarnos a los de la sección que le diéramos alguna información. Luego también coincidí con él formaba parte del Consejo Editorial del País, que se reunía, yo no supongo que se seguirá reuniendo los martes para decidir los editoriales que se escribían. Cada sección proponía pues 3 o 4 temas semanales para ir haciendo, y él estaba... Él era muy activo. Él era muy activo allí, él escuchaba mucho, sobre todo economía, que decía, a ver, yo de economía no tengo ni idea, pero me interesa que me lo expliques. Entonces, él participaba mucho. Entonces, ¿lo conocía? ¿Sabías ese apego que tenía sobre todo a los redactores jóvenes? Cuando usted conoció la noticia de que aquí en Elche la Asociación de Informadores estableció este premio de innovación del periodismo de investigación e innovación con el nombre de Vicente Verdú, ¿cómo lo valoró? Yo conocí el premio una vez que ya se había instituido. Bueno, yo llevo 3 años de presidente de la FAPE y el premio creo que es la 5ª edición. Quinta. Y cuando lo conocí, digo, hombre, qué bien, el nombre de Vicente Verdú, y yo creo que se lo conté a María Tecla, eso que era uno de los periodistas símbolo del país, porque si no recuerdo mal, Vicente estuvo desde el principio en El País, y estamos hablando que el año que viene El País cumple 50 años, del 76, cumple 50 años, y yo creo que él estaba en esa redacción que formó Juan Luis Cebrián al principio. Entonces,
que se reconozca a periodistas de la talla de Vicente con premios y con otras cosas. Aquí en Elche sé que tiene un instituto enorme, sí. que ayer tuve la oportunidad de conocerlo. Pues es muy importante, porque los periodistas siempre estamos al servicio de los ciudadanos, de la sociedad, y cuando podemos barrer para casa, como Vicente para Elche, pues lo hacemos siempre con muchísimas ganas. Aunque él últimamente ya se dedicaba más a la literatura, ¿no? Sí, a la poesía y a la pintura. Veremos cómo acabamos los periodistas. Mariate, el hecho de que Vicente Verdú lleve el nombre, los premios lleven el nombre de Vicente Verdú, ha sido un revulsivo. Lo digo por la cantidad de obras que se han presentado. Sí, por supuesto. Además, Vicente Verdú, bueno, en toda su faceta de periodista, escritor, poeta, pintor, en fin, ha sido un referente, y ha sido un referente para el periodismo renovado, para los nuevos modelos de periodismo, los nuevos formatos. Y entonces, bueno, yo creo que en estos 5 años que llevamos de andadura, que se han presentado más de, si calculo bien, más de 150 candidaturas en total, de medios, bueno, que son referentes a nivel nacional, otros equipos que también están innovando de forma independiente, periodistas que están pues eso, irrumpiendo en este mundo de la innovación periodística. Bueno, yo creo que hemos conseguido ese pequeño homenaje a Vicente Verdú, y que ese espíritu de él, ¿no?, innovador, renovador, pues se haya visto reflejado en el premio. Bueno, pues el presidente del jurado es Ismael Nafrías, lo escogiste, lleva ¿cuántos años? Es mi segundo año. Su segundo año. Sí. Pero él también, usted, aparte de ser periodista, es profesor especializado en esa comunicación digital, realiza muchas conferencias y ha realizado también publicaciones muy importantes de distintos medios de comunicación, como por ejemplo el New York Times, que lo ha analizado, vamos, por dentro y por fuera. Sí. Y bueno, y también Clarín. Y Clarín es el también. libro. ¿Cuál va a ser el siguiente medio de comunicación que va a analizar? No lo tengo decidido. Está ahí en la lista, pero no lo tengo decidido. Nos haría un gran favor, ¿no? Porque la información local es fundamentalísimo hoy en día, ¿no? Pero bueno, perdón. La pregunta quería decir que está tan especializado en la comunicación digital que esto es lo que ha cambiado, ha revolucionado por completo el periodismo, nuestro periodismo convencional. Sí. Ha cambiado por completo. ¿De qué forma? Porque no sé si ha ayudado la comunicación digital, porque aquí entramos ahora, ¿en qué situación estamos? Muy bien. A ver, como todo en la vida, no es todo blanco o todo negro, ¿no? Sino que yo creo que el periodismo digital ha hecho grandísimas cosas por el periodismo, ha permitido innovar en formatos, ha permitido conectar con la gente de nuevas maneras, involucrarlos mucho más, ha permitido muchas cosas positivas, también ha favorecido cosas quizá no tan positivas para la profesión o para el mundo de las noticias o el negocio de las noticias. Ha cambiado el modelo de negocio, han cambiado en muchísimas cosas. Lo que pasa es que a mí una cosa que me gusta siempre comentar o reforzar la idea es que la esencia del periodismo no cambia. Es decir, el contar lo que es noticia, el contar cosas útiles, interesantes para la gente, el controlar al poder, esa tarea que forma parte de la vida democrática, además de las naciones, y se ha visto, o sea, cualquier gobernante, digamos, del mundo que quiere lesionar la vida democrática, el primer ataque es a la prensa y a los medios, ¿no? Entonces, sigue teniendo esa función, sin ninguna duda. La estamos haciendo de maneras distintas y nuevas, y hay que adaptarse a esas, y ya digo, para mí son en muchos casos cosas muy positivas que ayudan a que la gente se conecte mucho más con el periodismo. Al mismo tiempo, no hay que negar que estamos en una época donde hay mucha gente que siente rechazo por las noticias, que siente rechazo por las malas noticias, ¿no? Donde se difunde con mucha más facilidad la desinformación, y eso provoca un caos general que a veces es difícil de digerir, ¿no? Pero que al mismo tiempo abre, yo creo, muchas posibilidades interesantes al buen periodismo, al periodismo bien hecho, al periodismo responsable y que ya digo, que sabe conectar con la gente. Para mí es una clave.
termino con una referencia a lo que decía Miguel Ángel de los 50 años del País, ¿no? Pues justo esta semana el País ha enviado una carta a todos los suscriptores pidiéndoles su opinión de cómo debe ser el país en los próximos 50 años. Que me parece genial, ¿no? Sí. Y un buen ejemplo de esto quizá hace 30 años no se hubiera hecho o no se hubiera hecho de esta manera, ¿no? Y ahora es involucrar a la gente, porque un medio hoy en día que no tenga, que no forme parte de ese medio, la gente que lo consume de un modo u otro tiene un difícil papel. ¿Tanto peso tiene la audiencia en el futuro del periodismo? A mí. Por ejemplo, o Gaspar. No, Gaspar que no ha hablado. Venga, Gaspar que no ha hablado. Que no ha hablado. Bueno, la audiencia era el motivo de que exista periodismo. Quiero decir, si no hay una audiencia de las noticias que redactamos o que escribimos de los distintos soportes, no tendría sentido, ¿no? La audiencia es la sociedad en general, ¿no? Entonces yo creo que Ismael ha apuntado a algo que también estamos viendo en otros países y en otras tendencias, es decir, estar muy pendiente de lo que piensa y de lo que quiere el público al que se dirige el medio, ¿no? Hay medios muy nichos que van a un determinado sector de la población y pueden tener un feedback más directo. Hay otros más generalistas en los cuales es más difícil, por el caso del País, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo para escuchar y para ser sensible a lo que demanda los receptores de las noticias, porque son cada vez más partícipes. Estamos viendo que los medios se interactúan casi en tiempo real con las noticias. Ahora hay opiniones que unas son más interesantes que otras, pero bueno, todo eso está ya implantado, con lo cual la audiencia es fundamental para saber hacia dónde se dirigen los medios, ¿no? Pero hemos visto que hemos estado creo que estamos en un momento de crisis por el cambio del modelo del periodismo, pero también por la desafección del público hacia los periodistas, hacia el periodismo convencional. Bueno, vamos a ver, aquí el punto 1, la audiencia, el ciudadano, es la razón de ser del periodismo, ¿eh? Yo siempre lo digo, el ser humano, desde que es ser humano, necesita que le cuenten lo que pasa a su alrededor y contar lo que pasa a su alrededor. Y ahí es donde aparece el periodista y es la persona que se dedica a contar lo que pasa alrededor de los ciudadanos. Y me hago referencia al artículo 20 de la Constitución, ¿no? Que los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz. Y subrayo lo de veraz porque ya enlazo con la pregunta tuya. La crisis a la que te refieres proviene precisamente del boom de la desinformación de la que hablaba antes Ismael, y que se ha explotado precisamente con las redes sociales, que, como todo progreso, tiene esa parte mala, ¿eh? En las redes sociales nadie va a negar que es un avance importante, tecnológico, pero como todo avance tiene la parte mala, que la parte mala es el mal uso de esas redes sociales. Y el mal uso de esas redes sociales pues lleva a que sea un vehículo para difundir informaciones que se le pueden incurrir a cualquiera, de manera que se lanzan bulos, noticias falsas, etcétera, y se llega a esto que estamos llamando desinformación. Y ahí es donde tenemos que luchar. Me da igual el soporte, sea digital, sea papel, sea el que sea. El periodismo es dar información veraz, contrastada y cumpliendo los códigos éticos y deontológicos que tiene la profesión. De ahí es tan importante una de las medidas que ha puesto en marcha esta asociación, que es la asignatura mediática en las escuelas. Es enseñar esto mismo. Las redes sociales no son medios de comunicación, son las herramientas, ¿no? Sí, tenemos en marcha los talleres de alfabetización mediática, que a veces lo hemos comentado aquí, que además cuentan con el apoyo de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Y bueno, por ejemplo, este año se han beneficiado de los talleres más de 100 alumnos de 5 institutos, que los compañeros los han impartido en tercero de la ESO.
y precisamente, bueno, pues el objetivo es este que estáis comentando, ¿no? Llegar a la población que es más vulnerable a este tipo de noticias y de desinformación, para darles un poco las herramientas, que ellos tengan las herramientas para conocer cuándo son, discernir las noticias falsas de las verdaderas, y también poner en valor un poco el trabajo de los periodistas y de ese servicio público que comentaba Miguel Ángel, que es el objetivo de los medios de comunicación. Por la importancia de nuestro trabajo debería ser una asignatura, ¿no? Justamente yo creo que una de las tareas que también tenemos pendientes es explicarnos mejor nuestro trabajo, cómo lo hacemos. El New York Times tiene una sección que a mí me encanta y que recomiendo siempre a mis alumnos de periodismo y a mis lectores de la newsletter y a todo el mundo, para que se entienda lo que es el periodismo, que se llama Times Insider, donde prácticamente cada día cuentan algo de cómo han hecho un trabajo, de cómo un periodista ha elaborado una información, de cómo una sección ha planteado un especial, de cómo mil cosas, cualquier cosa, ¿no? de cómo trabaja el diario. Y ahí te das cuenta justamente del valor que tiene el trabajo periodístico. Cuando alguien se pasa 10 semanas investigando un tema, ¿no? o cuando las periodistas que levantaron todo el tema del Me Too, ¿no? De las acusaciones por acoso, ¿no? Sexual, y estuvieron meses haciendo entrevistas hasta poder sacar esa información, ¿no? Y bueno, y no hace falta que sean casos tan grandes, casos también más pequeñitos, de eso, de cómo preguntas a tu audiencia, de cómo, por ejemplo, el New York Times, una cosa que hace también, que lo puede hacer cualquier medio pequeñito, no hace falta gran tecnología ni nada, es cuando quiere plantear una historia, preguntar a la gente, pues pedirle testimonios, pedirle opinión, pedirle datos, tal, y eso enriquece enormemente las informaciones, y eso lo hacen con un formulario sencillito, o sea, no es tecnología punta, ni es más una actitud, yo creo, ¿no? Y para mí esa actitud, los medios, se ha avanzado, pero creo que hay bastante recorrido todavía por de verdad creerse lo de integrar a la audiencia en tu medio, pero es fundamental para recuperar esa confianza, para demostrar el valor del trabajo que se hace, en contraposición a otros, ¿no? que no lo harán. Y mencionó otra cosa, decías, las redes sociales, como decía muy bien Miguel Ángel, depende totalmente de cómo se utilicen, ¿no? Se pueden utilizar perfectísimamente para conectar y ofrecer buena información, bueno, pero el New York Times las tiene, ¿no? Las tiene, no todos los medios las tienen, sí. Y las utilizan. Lo bueno es utilizarlas no como un fin de que eso sea casi todo lo que haces o depender de ellas, sino que tú tienes que depender de tu trabajo y de tu relación con tu audiencia, ¿no? Eso es lo número uno, lo fundamental. Y luego hay un montón de cosas adicionales que puedes hacer. Bueno, habéis coincidido en que la primera base del periodismo es contar una historia y contarla de forma veraz, contrastada, etcétera. Pero ¿qué pasa con la precariedad? Las redacciones en este país también, desde el 2008, ¿no? Hay mucha precariedad. La FAPE, ¿cuál es el diagnóstico que realiza Miguel Ángel en estos momentos de esa precariedad en el periodismo? Estamos peor que nunca. Pues mira, yo efectivamente, yo viví la época gloriosa del periodismo, los años 80 y 90, que fue cuando el periodismo se empezó a reconocer en España, después de la transición, y la carne de periodista empezó a valer más de la que valía antes. Entonces se empezaron a reconocer sueldos, se empezaron a reconocer el trabajo que hacíamos. Sin embargo, como tú has dicho, en el 2008 la coincidencia de la crisis, de la gran crisis, y el cambio de modelo, o sea, pasar del papel al digital, pues supuso una debacle para el negocio del periodismo. Se cayeron los ingresos de las empresas, porque claro, cayó la publicidad. La publicidad ya no iba a volver al papel, vuelve a la digital, que es más barata. Entonces, conclusión, ingresos por los suelos. Consecuencia, redacciones, recorte de redacciones y recorte de salarios, que es a donde hemos llegado. ¿Qué ocurre? Y eso lo está sufriendo la sociedad, ¿no? Claro que lo está sufriendo la sociedad, porque el periodista que trabaja en los medios
controla mucho de la información que hace porque sabe la situación de sus medios y no quiere crear problemas que pueden suponer su salida del. Esto influye en la calidad de la información que se da. Pero negar que existe precariedad en el periodismo existe y condiciona, según el presidente de la FAPE, el trabajo de los periodistas. Y esto es muy importante. ¿Cómo podemos salir de esta situación? El New York Times dice... Ha salido, ¿no? Sí, ha salido porque... muy airoso. Es decir, que el New York Times ha puesto lo que ha habido es un cambio de modelo. Pero en la redacción del New York Times, ¿cuántos periodistas son? Ahora mismo 2.000. 2.000. ¿Y el País? ¿El diario El País? El País tendrá 400 y pico. Y algo. Pero fíjate, el New York Times... ¿Y es el más importante el diario El Mundo? Sí. ¿Y el País? No, el País. El País es el más importante. El País es con 400 periodistas, el mundo comparado no, con el New York Times. Esto es muy duro, El Mundo no sé cuántos tendrá, pero menos de 300. Pero esto es muy duro porque esto... No todos son el New York Times en el mundo anglosajón. Es que estamos tampoco. dejando a este gobierno hacer las cosas como quieren. O sea, ruedas de prensa sin preguntas, modificaciones legislativas lesivas para ese artículo 20 de la Constitución, de la libertad de expresión. Yo lo que diría es que el modelo de negocio ha cambiado, como explicaba Miguel Ángel, ¿no? Y ha habido, si tú miras los datos mundiales, no solo de España o de Estados Unidos, sino mundiales, ¿no? Los que da Wanifra y otras organizaciones, lo que antes se sostenía básicamente con publicidad, pues ahora se va sosteniendo progresivamente cada vez más con los lectores, que al final tiene su lógica, que son los que consumen el producto, ¿no? Entonces, hoy en día ya hay más ingresos, digamos, en el mundo de la prensa, ¿no? Hay más ingresos por los lectores, ya sea por suscripciones, membresías o donaciones o como quieras, que por publicidad. Y eso es una tendencia, en el New York Times eso es clarísimo ya, es más del 70%. Ese es el éxito, ¿no? De haber salido. Los suscriptores... Más de 11 millones de suscriptores, tiene 11 millones de personas que pagan cada mes pues por consumir la información y el resto de servicios que ofrece, porque también ofrece recetas de cocina, juegos, información deportiva, una web de análisis de productos y recomendación, pero ese conjunto y fiarte de lo que te ofrecen, esa es la clave. El New York Times, cuando yo publiqué el libro en el New York Times, que fue 2017, tenía 1.400 personas, 1.300, 1.400 en la redacción, tiene 2.000. Se ha aumentado, pero ¿por qué lo ha aumentado? Porque ha ido aumentando, por ejemplo, la producción de podcast, que es una manera de llegar al público muy buena, y tiene un equipo de no sé, más de 150 personas, quizá 200 ya. Ha aumentado la producción de newsletters, que es otra manera de llegar de manera muy efectiva al público, y tiene como 80, 90 newsletters, ¿no? Ha aumentado toda una serie de actividades, el equipo de vídeo y eso, y ha seguido aumentando la gente que hace información tradicional, porque al final el elemento diferencial es ese. A mí me gusta contar también mucho que ellos, por ejemplo, publican al día pues 200 piezas informativas quizá, con 2.000 personas, ¿vale? Hay muchos medios en España, en todas partes, que con muchísima menos gente de la redacción publican más noticias cada día, ¿no? Que con eso quiero decir que al final no se trata de producir mucho, se trata de producir bien, porque cada cosa que tú vayas a leer o a consultar te marque la diferencia, te suponga un servicio realmente que digas, caramba, qué bien hecho está. Y esto, no, o sea, no todo el mundo necesita tener 2.000 periodistas, ¿vale? Lo que pasa es que sí que hay que dedicar, es imposible hacer buena información sin tener buenos periodistas y suficientes periodistas, es imposible, ¿no? Entonces hay que ser también coherente, pero comentaba antes Gaspar, ¿no?, también que hay medios pequeñitos, medios de nicho, que están haciendo un grandísimo trabajo, y esos han surgido muchos estos años viendo esta evolución, y ahora un grupo de 3-4 personas profesionales puede crear un medio especializado muy bien hecho, ¿no? Y ese es el que premiáis. Por ejemplo, este año... El proyecto de Pamplona. Sí, ciertamente. ¿Cómo es ese proyecto? El que va a recibir hoy es esos 6.000 euros. Además, como estábamos comentando, es un medio... Bueno, lo primero es que es un medio local. A diferencia de otras ediciones, esta edición se presentó y vimos que era una iniciativa muy novedosa, muy innovadora, que además ponían en primer plano a la audiencia, ¿no? A la audiencia de allí, a la ciudadanía de Pamplona, y que ha supuesto para esa comunidad
pues unos avances importantes porque tienen un acceso directo a la información y además a través de los canales que utiliza, porque utiliza WhatsApp, tiene web, tiene distintos canales y consigue llegar al público de forma directa y aparte le ofrece la información que necesita, que demanda la población, ¿no? Entonces esa iniciativa la verdad es que es innovadora en España y uno de los criterios del premio era que se pueda replicar también las iniciativas que valora el jurado, ¿no? Y en este caso se puede replicar en muchas poblaciones, ¿no? Y esa era una de las pues de los valores que vimos en este proyecto que nos gustó al jurado. Pues menos mal que hay creatividad. Y ya que tenemos con nosotros al presidente de la FAPE, para terminar, vamos con un tema de actualidad. ¿La FAPE se ha significado con los problemas que están teniendo los periodistas que cubren la actividad parlamentaria, con los activistas, con los agitadores? Se ha significado y mucho. ¿Qué está pasando? Hemos ¿Tan duro estado, es? sí, es muy Porque duro. creo que hay un agitador que es de Elche, Sí, ¿no? Vito Quiles, ¿no? sí, así se llama, sí. ¿Pero es uno de los peores o...? No, es de los más activos. Sí, no, nos hemos significado y mucho. El tema es muy grave. Los compañeros que trabajan en el Congreso de los Diputados, que son muchos, son 130, 150, algo así, están acreditados diariamente, aparte de los que están acreditados que puedan ir para un tema concreto, ¿no? Y que forman la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Hay una asociación. Una asociación de periodistas parlamentarios que preside Anabel Díez, compañera mía del país, y también miembro de la Junta Directiva de la FAPE, es la presidenta, y llevan 3 años luchando con este tema y pidiendo a la mesa del Congreso que acabe con ello. Entonces, estos personajes que están por ahí, por el Congreso, no son periodistas. A lo mejor lo son, pero no hacen de periodistas. A lo mejor tienen el título, pero lo que hacen son activistas políticos que están al servicio de una causa. Estos son todos de ultraderecha y lo que no se puede permitir es que estén vulnerando diariamente los códigos deontologos del periodismo. Se están saltando al periodista, no solo al político, atacan también a los redactores. Atacan al periodismo. Atacan al periodismo. Directamente. Evidentemente a los políticos y a los periodistas. Atacan al periodismo porque están vulnerando constantemente nuestros principios. Y por eso la mesa del Congreso nos ha hecho caso por fin, y la semana pasada se aprobó una proposición no de ley que iba firmada por todos los grupos políticos excepto el PP y Vox, lo cual ya se significaba bastante quienes están apoyando a estos activistas. Y esa se aprobó el martes, entonces ahora empieza su desarrollo. Y a lo que llevará es a que se pueda retirar la acreditación de hacer información en el Congreso a estos activistas. Y desde luego, si conseguimos que se les retire la acreditación... ¿Pero quién acreditó a los agitadores? No, los acredita el Congreso. El propio Congreso, sí, pero no había unas reglas. Sí, allí vas tú y te acreditan porque dices que trabajas en un medio de comunicación. No, el que te tiene que acreditar es el medio. El medio pues acredita a una serie de periodistas para que vayan a hacer información al Congreso. Y se lo pide a la mesa. Ya. Y la mesa es los que los acredita. Y la mesa es la que tendrá a partir de ahora la potestad. Bueno, ya la tenía antes, lo que pasa es que no ejercía, y ahora se endurecen las normas, ¿no? Entonces, ahora podrá retirar la acreditación por un periodo o definitivamente a quien sea. Y cuando se produzca eso, entonces podemos decir que ha sido un éxito. Bueno, Mariate, aquí en el Ayuntamiento de Elche, ¿cómo está? Porque es la única actividad política que tenemos, no tenemos otra institución. Aquí, ¿cómo está la cosa? ¿Está apaciguada? No tenemos ningún problema de este tipo que nos haya llegado, afortunadamente. ¿Y alguna queja? Debería ser lo lógico. Bueno, pues muchas gracias, Ismael Afrías, por la experiencia que nos has compartido. ¿Algún consejo para la televisión local? ¿Para Teleelch? Un consejo. Un consejo es
hablar con la gente. Hablar con la gente, es importante. Ir a- Pisar ir a- la calle, un consejo. Ir a la calle y hablar con la gente. Las noticias están en los bares, ir a los bares. Oh, qué buen consejo. Gaspar, gracias. Mariate, gracias. Nos vemos a las 12 en el Salón de Plenos. Nosotros vamos un momento a publicidad e inmediatamente volvemos porque tenemos a la concejal Irene Ruiz, la concejal de Cultura, ya esperando a entrar y a explicarnos un acontecimiento cultural de primer orden y gratuito que vamos a tener este sábado aquí en la Plaza de Baix. No se vayan.